del procesal administrativo. En su momento, jóvenes, creo que el martes, ¿verdad? Estuvimos analizando, y por cierto quedó algo pendiente en esta sección con ustedes, ¿no? De hablar sobre el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública, ¿no? El control penal y control civil, ¿no? Y lo agotamos. Pero algo quedó pendiente en cuanto al tema de la prescripción, ¿verdad? Y responsabilidad penal. Recalcando la responsabilidad penal, dijimos que los funcionarios públicos y empleados públicos son responsables penalmente por sus actos o actuaciones, ¿ya? En el área donde trabajan, en el área donde desarrollan sus actividades. Y que el Estado es responsable solidario con ellos. Muy bien. Pero en el caso de los funcionarios públicos, y cuando recurrimos al artículo de la Constitución Política, encontramos el término de dignatario de la nación, referido pues a los diputados. Entonces, diputados al Congreso de la República, que son elegidos en un proceso político eleccionario, pues pasan el ejercicio de sus funciones, el periodo constitucional, que son 4 años. En ese caso también los alcaldes municipales, ¿verdad? Y luego son miembros de los consejos municipales. Bueno, y presidentes de la República y vicepresidente. Este es el grupo de autoridades que elegimos, ¿no? Cada 4 años para que vayan a ocupar un puesto ahí con el salario que corresponde, pagado por el pueblo. Bueno, y en el caso de los funcionarios públicos, son aquellos nombrados por el gobierno, ¿no? La persona que ejerce la presidencia de la República allá en el organismo ejecutivo. Tal el caso de los ministros y viceministros del Ejecutivo, que prestan un servicio. Hicimos análisis, ¿verdad? Ustedes, y criticamos un poquito esa noche. Bueno, gozan ellos, este último grupo, de un beneficio previo establecido, claro que la Constitución Política y las leyes, el Código Municipal, la ley del organismo legislativo, la ley del organismo judicial, establecen, ¿verdad?, qué tipo de autoridad, de funcionarios gozan de este beneficio, en el sentido de que previamente a llevarlos a un proceso penal debe ser calificada la supuesta anomalía, ¿va?, la comisión de un hecho delictivo por estos grupos de personajes en un procedimiento previo, un trámite previo, que se llama antejuicio, dijimos, ¿no? El antejuicio está establecido en la Constitución Política, en su momento, a ustedes les dije, ¿no?, de una manera desorganizada para su desarrollo, ¿no?, frente a un caso concreto. Hasta en el año 2002 es que se emite una ley de carácter ordinario, que es la ley en materia de antejuicio que mencionamos, donde se establece el procedimiento, ¿no?, el trámite del antejuicio que debe llevarse a cabo, ¿no? Se establece también el tiempo, se establece los órganos o autoridades quienes les compete, es decir, la misma ley estableció, porque la Constitución establece, ¿no?, de manera distribuida. Y cuando habla de los 3 organismos, pues en esta ley lo que hizo es que sistematizó, ordenó, digámosle de esa manera, ese trámite. En el 2002, si ustedes ya tienen la ley, se han dado cuenta, esta ley no ha sido modificada
por el Congreso de la República. ¿Sí? ¿Quién fue quien emitió la ley en su momento? Pero hasta el día de hoy no ha sido modificada por, repito esto, por el Congreso de la República. Sin embargo, esta ley ha sido, jóvenes, modificada por la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué sentido? Muchas normas establecidas en la ley de antejuicio fueron declaradas inconstitucionales de carácter parcial o de forma parcial. Ciertos artículos de esta ley. Por supuesto, fue quizás a petición de alguien, ¿no? Que planteó una como garantía, ¿verdad? Que muchas normas de la ley resultan inconstitucionales. Fue planteada, la Corte de Constitucionalidad empieza a desarrollar, ¿verdad?, su análisis y efectivamente encontró varios artículos de esta ley inconstitucionales. Y yo les quiero decir con mis propias palabras, para darnos a entender un poquito más rápido, encontró, jóvenes, extralimitaciones establecidas por los legisladores en el 2002. Porque la ley esta fue emitida en el periodo del 2000 al 2004, ¿verdad? Se imagina quién era el presidente de la República y diputados al Congreso de la República. El presidente del Congreso permanente que fue en ese periodo fue don Efraín Ríos Montt, ¿ya? Fue bajo esa presidencia es que se emitió esta ley. Se extralimitaron los legisladores de la época y por eso en el 2004, yo no sé si ustedes ya encontraron por ahí las declaratorias, ¿no?, de inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitidas allá por 2004. Distintas fechas, eso sí, pero fue durante el año 2004, fueron declaradas inconstitucionales varios artículos de esta ley. ¿Y en qué sentido se extralimitaron? Es que colocan a otros funcionarios, otras, sí, a otros empleados públicos, ¿no? Colocan en la ley que también gozarían del beneficio del antejuicio. Que no está establecido. En principio, jóvenes, recoge todo el grupo de funcionarios o de autoridades que la Constitución política recoge. Y eso es lo que yo intenté enviarles hoy en la tarde. No sé si tienen dos hojitas por ahí, un resumen de las autoridades, ¿no?, que tienen competencia para conocer del trámite al antejuicio contra funcionarios públicos, ¿no?, y contra diputados al Congreso de la República. Esto. Pero ya en la ley, como ley ordinaria, fue incluido otras figuras y otros conceptos. Bueno, por eso de la técnica jurídica, jóvenes, de ese tema en derecho, introducción al derecho, uno analiza la técnica jurídica y los problemas que se encuentran. Pues la redacción, por eso es que decía yo, la redacción aquí dio lugar a malas interpretaciones. Y por supuesto, mala aplicación, pero tergiversaba el espíritu de la norma constitucional o de las normas constitucionales, porque son varios, porque referido a funcionarios, ¿no? Bueno, por esa razón es que entonces fue analizada y todo, y expulsadas, ese es el término, ¿no?, expulsadas en el cuerpo de la ley en materia de antejuicio, varios situaciones, varios preceptos, ¿no?, que se estableció en esta ley, pero estaba en contra del espíritu de la Constitución política. Por eso es que fueron declarados inconstitucionales. Y en ese sentido, que al pie de la hojita que se les envió a ustedes,
hay una nota por ahí que dice leer la ley en materia de antejuicio. Y también tener en cuenta que esta ley tiene artículos declarados inconstitucionales o que sufrieron inconstitucionalidades parciales. ¿Sí? Especialmente, indiqué por ahí 3 artículos. ¿Ya? Estos 3 artículos, jóvenes, relacionados con la figura de los órganos competentes para conocer de un antejuicio y resolver el antejuicio, ¿no? Por eso es que mencioné. Pero aparte está el artículo 1 referido a un concepto, ¿no? Por mala escritura y da mala interpretación y fue expulsado una frase nada más. Pero de manera especial son los artículos 14, 15 y el 17. ¿Por qué inconstitucionalidad parcial? Primero, el artículo 14 de la ley de amparo se mantiene, ¿va? Es decir, el artículo 14 se refiere a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer del trámite de un antejuicio dirigido en contra de. Y ahí está establecido el listado de funcionarios públicos, diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento y luego secretario general e inspector general del Tribunal Supremo Electoral y director general del Registro de Ciudadanos. Viceministro de Estado cuando no estén encargados del despacho. Luego, otros incisos que fueron modificados parcialmente porque no se anularon, no se declararon inconstitucionales en su totalidad, sino que en cierto contenido o en cierta parte, ¿no?, de los incisos. Entonces, esa es la novedad de la ley de antejuicio, ¿no? Que no ha sufrido, repito acá, modificación alguna por parte del Congreso de la República, donde nació la ley, donde surgió la ley. Pero sí ha servido modificación por declaración de inconstitucionalidad parcial dictada por la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué parcial? Es que va contra cierto contenido de ciertos artículos, no en su totalidad, pues. Y ahí les indico los incisos, ¿sí? Les indico el inciso, todo referido a la figura de la autoridad competente para conocer de los antejuicios, de los antejuicios. Entonces, dicho esto, jóvenes, dejo ahí establecido. Muy bien. Ahora, ya en cuanto al tiempo para realizar o mejor dicho, el tiempo con que se cuenta para poder accionar judicialmente en materia penal contra un funcionario público, entonces nos volvemos a recordar el artículo que leímos en su momento, es decir, la noche anterior, el artículo 155. ¿Se recuerdan ustedes que participaron algunos en la lectura? El artículo 155 se refiere a la responsabilidad por infracción a la ley por parte de un dignatario, funcionario o trabajador del Estado. Es decir, cometen algún hecho delictivo en ejercicio de sus funciones. Muy bien. Y de ahí llegamos a leer y enterarnos, ¿no?, que la responsabilidad civil, la responsabilidad jurídica de carácter civil de un funcionario, un empleado del público, se le podrá deducir, ¿ya?, mientras no se hubiere consumado la prescripción, dice, cuyo término será de 20 años. Materia civil. Si un funcionario ha causado, en virtud del ejercicio de su función, algún daño
o perjuicio en contra de particulares, ¿verdad? El afectado en ese sentido puede plantear la demanda civil para resarcir los daños y los perjuicios hasta por 20 años. O sea, pues, tiene posibilidad de accionar civilmente en contra de un funcionario, exfuncionario público, hasta 20 años. Transcurridos los 20 años, ya no se les puede plantear una demanda de carácter civil, en ese sentido. Luego, el tercer párrafo, la responsabilidad criminal, se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena, ¿no? Aquí es donde generó un poco análisis, ¿no? Debate, digamos, de algunos compañeros, muy interesante. Y a partir de ahí es que yo recuerdo que dejamos una pequeña tarea de análisis, ¿no? y argumento al respecto. Si están presentes los compañeros, les damos el espacio, pero con un gran favor, jóvenes, y me van a perdonar. No nos alarguemos mucho en discusión penal, porque no es materia penal. Nosotros aquí estamos en materia administrativa, ¿sí? Solo nos interesa interpretar el tiempo, ¿no? Con que se tiene para poder plantear una denuncia o una querella en contra de una persona que fue funcionario público, ¿no? Contra una persona que fue diputado al Congreso de la República en su momento, ¿no? Pero persiste la necesidad, qué sé yo, consecuencia que hay necesidad de plantear una acción penal. En tal sentido, eso es lo que nos indica la Constitución Política en este artículo 155, párrafo tercero, que dice en responsabilidad criminal acá, ¿no? ¿Qué tiempo se cuenta para poder tener la posibilidad de accionar penalmente, ¿no? Hasta ahí quiero yo, no nos vamos un poco. Hay un compañero, en esta sección habló un poquito de pena de muerte, ¿no? Es un tema distinto, discusión profunda en derecho penal, pero también en el campo de derechos humanos, ¿no? Entonces, alguien mencionó artículo 107, por ahí, del Código Penal, ¿va? Entonces, y como estábamos a final de la hora en ese momento, y ojalá que no nos abarque ahorita, porque yo, les cuento, avancé mucho con la otra sección, con el tema del amparo, jóvenes, y eso es lo que nos corresponde. Entonces, estamos listos para aclararnos, y aclarémonos, ¿no? Aclarémonos el precepto constitucional para nuestra satisfacción y conocimiento. Sergio Estuardo, usted es buen coordinador. Buenas noches. Gracias, licenciado. Pues mire, en el tema de lo que yo investigué sobre esta situación que era la aplicación penal, sí la ley especifica 20 años específicos en los que puede uno prescribe la persecución penal por acciones realizadas como funcionario público. Ya lo que es la aplicabilidad de la ley es, ¿cómo se llama? La prescripción del delito que menciona el Código Penal. Pero en ese tiempo de los 20 años, le pongo por ejemplo, hay una malversación. Ustedes como funcionario público se cometió una malversación. El delito de malversación tiene una pena menor a los 20 años. Y entonces pero fue descubierta en el año 19, el delito no prescribió, porque usted tenía 20 años para poder presentar una querella, en su caso, por la malversación de fondos. Y desde ese momento de la acusación se toman el tiempo de la prescripción. Eso fue lo que yo investigué y lo que yo encontré en el tema penal. Sergio, de los 20 años, yo quiero que quedemos claros, todos, se refiere
a la deducción de responsabilidad civil. Así es, deducción de responsabilidad En materia civil, Ajá. cuando se haya causado daños y perjuicios a particulares. Sí, hay Algún una daño. situación acá. Le pongo, por ejemplo, yo vi este caso con mi papá. Mi papá fue funcionario, fue jefe de compras de lo que antes se llamaba Desarrollo de la Comunidad de la Presidencia de la República de Guatemala. ¿Cómo se llama? Entidad ahora se volvió el Ministerio de Desarrollo, pertenecía a la presidencia. Y él como jefe de compras, a los 7 años de haber dejado el puesto, lo llamaron de la oficina del departamento de compras para que él viniera a dilucidar una situación de unas llantas que habían comprado en la época que él fue jefe de compras y que no estaban las llantas. Pero él demostró de que el producto ingresó a bodega. Ya dentro de la bodega empezó la investigación para verificar y sí, las llantas entraron y todo, pero las llantas, ¿cómo se llama? Al perder se empezaron a utilizar y entonces ya no estaban en bodega, pero por un error en el Cardex estaban todavía cargadas como que estaban dentro de bodega, no las habían pasado de que se habían utilizado con otro automóvil. Esa era la responsabilidad civil, el deber Entonces, de... este caso, Sergio, y también así lo interpreto yo para todos ustedes jóvenes, fue calificada con responsabilidad civil. Ya fue calificada porque causó daños y perjuicios a los intereses de la administración. Ya. No fue tipificada como una comisión de delito. Porque se demostró de que era una situación, y si en dado caso no se si hubiera descubierto que ese producto no se ingresó a bodega o algo por el estilo, y se encuentra una malversación, ahí se levanta la denuncia y se le sigue el proceso penal. Muchas gracias. Calificado la situación como un hecho civil. Generó daños y perjuicios a los intereses del Estado, de la administración pública. Por eso es que si es civil, de plano, cuenta el Estado o la persona un tiempo, ¿no? 20 años para poder deducir esa responsabilidad jurídica, ¿no? de cobrar, de resarcir daños y perjuicios en este sentido. Pero no fue planteada ni una acción judicial, ¿no? No fue planteada una demanda civil, ¿no? No fue planteada ni una demanda. Bueno, en ese sentido, jóvenes, yo quisiera pedirles un favor, ya que Sergio mencionó este caso, si yo les mencioné a ustedes en su momento en el Código Procesal Civil y Mercantil el artículo relacionado con el tipo de juicio que se pone en práctica cuando se plantea una demanda de carácter civil en contra de un funcionario o empleado público. Les pregunto, es el artículo, creo yo, 229. Ahora, yo soy el que estoy perdido acá, no encuentro mi código civil. Les pregunto, jóvenes, por favor, díganme. Les indiqué por ahí el artículo. Sí, licenciado, es el artículo 229, se refiere al juicio sumario. Ajá, inciso cuarto. Es el inciso, es el numeral 4. Perfecto. Artículo 200, puede usted repetir para que todos. Yo les indiqué que a la par de este párrafo, anoten ustedes el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil para saber qué tipo de juicio da, qué tipo de juicios se plantea, ¿verdad? Como medio dentro del cual plantear la acción, ¿no? Un juicio sumario. Numeral cuarto, dice Nora Ingrid, pues definitivamente esa es la formalidad. Requisitos del memorial o primer memorial, pues aplicarían ustedes el artículo 61, ¿no? Del Código Procesal Civil y Mercantil, y así actuarán pues ante un juzgado civil en contra de
funcionario o exfuncionario público, ¿no? Empleado o ex empleado público, porque ahí sí va la posibilidad, ¿no? de actuar jurídicamente, deducir responsabilidad jurídica tipo civil en ese sentido. Muy bien. Ya procesalmente, y por supuesto yo no les voy a decir que hagamos una demanda, ¿va? De materia civil para resarcir daños y perjuicios acá, porque ya esa es materia de civil que ustedes lo están manejando con mucha claridad hoy día. Muy bien, ahora esta parte que nos toca para cerrar, yo quiero que intervengan la responsabilidad criminal, el tiempo con que se cuenta, ¿no? Para poder decir, todavía estoy en tiempo o estamos en tiempo para plantear la denuncia, ¿no? O la querella en contra de ese funcionario o exfuncionario, empleado o exempleado público. El tiempo que dice acá, yo repito, no sé si está el compañero el que intervino y mencionó los artículos del Código Penal, que estuvo muy bien, y ahí fue que, por el tiempo, repito, es que no pudimos aclarar aquí en la clase. Bueno, la responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Este artículo, esta situación nos tendrá que trasladar para poder entender con claridad, pero yo siento que el precepto constitucional está claro, pero para simplificar ya aplicación en un caso concreto por los abogados penalistas en su momento, tendríamos que recurrir al Código Penal. Para el efecto, me van a perdonar, yo les indico qué artículos deben leer ustedes para comparar, ¿no? y aplicar para casos concretos del Código Penal. Pueden anotar, por favor, los artículos específicos en esa parte. Segundo párrafo, estamos, que anoten. Artículo 101, numeral cuarto, que es la responsabilidad penal. 107, numeral sexto. 108, numeral séptimo. Y artículo 110 del Código Penal. Son 4 artículos, ¿verdad? Y los incisos, jóvenes, para los compañeros que estuvieron con dudas la noche anterior, esos incisos que indiqué se refieren a los funcionarios públicos, ¿ya? A los empleados públicos, de manera específica. El código en esos articulados indica, ya, numeral primero, segundo, tercero, cuarto, por ahí va, cuando el delito fuere cometido por funcionarios públicos o empleados públicos, será aplicado de esta manera, ¿no? El concepto legal no lo tengo, ¿no? Pero se refiere, pues, de manera específica a los funcionarios, y eso es lo que nos interesa a nosotros en esta materia, ¿no? Artículo 155, párrafo tercero, para el tiempo con que se cuenta para deducir responsabilidad penal, en ese sentido, se hace en tal forma, establecido en esa parte de la ley. Entonces, digo yo, en ese sentido, damos por agotado el tema de esto, del control judicial privativo de carácter penal en contra de los funcionarios y empleados públicos, ¿no? Muy bien. Y pueden hacer ustedes el estudio comparativo, digo yo, les dije, con el resumen que se les ha enviado, con la integración que hace la ley de antejuicio en su artículo 14, 15, 16 por ahí y 17, ¿no? Pero los 14, 15 y 17 son los que sufrieron inconstitucionalidad, ¿no? En su momento, y por lo tanto no están vigentes esos derechos. Muy bien, jóvenes. ¿Hay dudas todavía? ¿Cómo? Si no, jóvenes, vamos al otro tema, que también es importantísimo para nuestro conocimiento y formación en la materia.
nos toca analizar el control judicial privativo y constitucional de los actos y resoluciones de los funcionarios y empleados públicos. Se refiere en este caso a la acción de amparo. ¿Se recuerdan ustedes que en varias oportunidades temas que manejamos dentro del procedimiento administrativo de trámite y el procedimiento administrativo de impugnación, de mi parte, yo indicaba constantemente el término amparo. Y casi los obligué a que recurrieran ustedes a la lectura de un artículo nada más, ¿no?, de la ley de amparo, artículo 10, y luego, para no leer todo el contenido del artículo 10, por supuesto, el primer párrafo, como nota introductoria del artículo, les indiqué que dirigiéramos, y fuimos, mejor dicho, dirigiendo nuestra atención con dos incisos, inciso E y inciso F, ¿no?, de la ley de amparo, para ser específico, qué es lo que queríamos encontrar en su momento. Y que hoy ya en el programa ya está contemplado, porque antes no lo tenía. Bueno, en tal sentido vamos a profundizar un poquito en este tema. ¿Qué consiste el amparo? Yo, y de manera inmediata, les puedo indicar que el amparo se instituye o se aplica con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos y para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Con este pequeño resumen, para justificar, pues, el por qué hablamos de amparo. En primer lugar, jóvenes, el amparo se constituye en una garantía constitucional. ¿Sí? Les pido su constitución siempre a la mano. El amparo específicamente está establecido en el artículo 265 de la Constitución Política. Un tan solo artículo. El amparo, si bien es cierto, fue establecido en un solo artículo y el contenido de un capítulo, que es el capítulo 2 del título 1, que se refiere, título sexto es, de la Constitución, se refiere a garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Muy bien. El artículo 267, que es parte del primer capítulo, se refiere a la exhibición personal. ¿Sí? 263 se refiere a la exhibición personal, que es la primera garantía constitucional, jóvenes. Esta garantía constitucional se analiza, yo no sé si ustedes ya analizaron en procesal penal, ¿ya? Exhibición personal, ¿a qué se refiere? Se refiere que cuando una persona fue detenida y el lugar donde se encuentra o no se sabe de su paradero, bueno, hay que plantear exhibición personal para que lo exhibe, se lo ponga a la vista. ¿Para qué? Para defender la vida, para defender la dignidad y la libertad de esa persona, ¿no? En materia penal, eso es lo que se... Y todo ahí en penal, derecho procesal penal nos enseñan cómo la forma, en qué momento se puede plantear, y bueno, tan especial, ¿verdad? La garantía, es una garantía. Exhibición personal. Luego, la acción de amparo es
la segunda garantía señalada en la Constitución Política en el capítulo 2. Y la tercera garantía es la inconstitucionalidad de las leyes. O sea, pues jóvenes, hay 3 garantías de carácter constitucional: exhibición personal, amparo y de inconstitucionalidad de la ley. ¿Para qué? Para defender las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Muy bien, uno en materia de penal, exhibición penal. El amparo en cualquier materia. Y aquí nosotros nos quedamos en materia administrativa. Y lo otro, la inconstitucionalidad. Esa es otra garantía, fue que se planteó en caso concreto de la ley de antejuicio que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Quién la planteó? No sé, pero sí, la ley de antejuicio atentaba contra las normas constitucionales, ¿no? Y por eso fue planteado la defensa, ¿no?, de la Constitución política en ese momento. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿es garantía constitucional el amparo? Sí. ¿Por qué? Porque está establecido para proteger a las personas, ¿no?, frente a una amenaza. O bien para restaurar el imperio, los derechos cuando la violación hubiere ocurrido o se hubiera dado. En el caso nuestro, por autoridad administrativa. Ayúdenme, por favor. ¿Alguien se atreve a leer el artículo 265 de la Constitución? Yo, licenciado. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Muchas gracias, Anthony. Aquí, jóvenes, está señalado con claridad, ¿ya?, meridiana, el objeto del amparo. Yo no sé si ustedes detectaron por ahí, y yo los voy a repetir, tal vez con un marcador por ahí, subrayen dos palabras, 2 verbos establecidos acá. Cuando dice se instituye el amparo con el fin de proteger. Esa es la primera razón o objeto del amparo. Proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Es decir, en materia administrativa, cuando decíamos que frente a una petición se le pide requisitos ilegales, irracionales, yo agrego, ilógicos, inalcanzables para el peticionario, ¿no? Aquí hay una violación de derecho. Se está exagerando la autoridad de pedir cosas inexistentes o inalcanzables. O está contra la ley. Ahí hay una violación de derecho. ¿Ya? Allí hay una violación de derecho y ya causada. En el otro inciso de la ley de amparo, ¿se recuerdan ustedes que leíamos? Otra razón, ¿eh? Cuando el derecho de petición no sea admitida para su trámite. Imagínense, una autoridad no acepta, una fórmula no acepta su petición de crear un colegio o de crear un hospital, ¿no? Hay necesidad para ayudar, colaborar con la salud pública, que le corresponde al Estado en principio, y se le niega, ¿no? O se le pide, sí, en este caso se rechaza, ¿no? No se admite para su trámite. Sin razonar, señores, ahí hay una violación al derecho de petición. ¿Ya? Finalmente, cuando no se
resuelve la petición en el plazo legal o en el plazo que la ley establece, o si no hubiere plazo señalado, estar con los 30 días que la Constitución señala, ¿no? Si sí fuera un caso, señores, aquí hay una amenaza de que en el futuro se va a violentar mi derecho. ¿Sí? Se va a violentar el derecho. Con ese silencio administrativo, ¿se recuerda, no? Que se manifestó frente a una petición que yo realicé en su momento y que pasó los 30 días, y habiendo ya tramitado todo, y no hay resolución. Y con ese silencio, yo no puedo actuar. El particular no puede ejercer su derecho, ¿no? ¿Qué tipo de asunto que quiera poner en práctica o ejercer? Pues será que la materia, objeto, pero eso no es el derecho de petición es el que se está violentando acá. Pero con el silencio, en el futuro no se va a poder ejercer el derecho. O sea que hay una amenaza, ¿no? Hay una amenaza en el futuro latente, ¿no?, que puede violentar un derecho. En este caso, entonces, es para proteger. Los dos casos anteriores, para proteger el derecho y para restaurar el derecho, porque hay un silencio administrativo acá y me puede violentar. En ese sentido, jóvenes, resumiendo, ¿no?, lo dicho en el artículo 265, encontramos dos razones u objeto para plantear el amparo acá. Es para proteger, dice la norma, ¿va? Repitámoslo acá, eso estamos bien. Para proteger el derecho frente a una amenaza, ¿ya? Es decir, no se ha dado todavía, pero que puede darse, ¿no?, en el futuro, en el caso del silencio administrativo. Ahora, si ya se dio la violación del derecho, de que no se admitió para su trámite, o porque le pidieron requisitos ilegales, señores, aquí se violó el derecho de petición. Por lo tanto, hay que reparar. ¿Y cómo se hace para reparar? Planteando el amparo, ¿no?, exigiendo a que la autoridad cumpla con su deber. Y así sucede con cualquier otra materia, ¿no? A nosotros aquí nos interesa lo administrativo, pero como el artículo específico en la ley de amparo, aquí es donde nos obliga a recurrir a la ley de amparo, yo les quiero pedir favor, primero, tengámonos con el artículo 8 de la ley de amparo, a ver qué encontramos ahí en este sentido relacionado con el objeto. Leamos estos dos artículos y nos vamos. Scarlett del Rosario, muchas gracias. Ayúdenos a levantar, o hay duda de parte suya. No, licenciado, es para leer el artículo. Muy amable. Ayúdeme, pues, ayúdenos. Artículo 8. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y a las leyes que leyes garantizan. Muchas gracias, Scarlett del Rosario. Muchas gracias. Primero, jóvenes, la pregunta va. ¿Qué de novedad encontramos? Yo diría, Scarlett, ¿sí? Me llama la atención de que no hay ámbito, dice que no sea susceptible el amparo. Entonces, así es. El amparo, jóvenes, cabe en cualquier materia, ¿sí? En cualquier materia, en el sentido de que la autoridad que está conociendo el derecho de petición
primero para nosotros en materia administrativa, ¿no? Pero también la autoridad judicial que está conociendo de una demanda civil, laboral, penal, qué sé yo. Un diputado al Congreso de la República, ¿no?, que está conociendo de una petición formulada por una persona o por un grupo de personas. Ustedes escucharon hace poco, vieron en la televisión, jóvenes, hay un grupo de ciudadanos guatemaltecos que están reclamando un derecho ahí para ser incluidos en el presupuesto general de la nación, o un derecho de que tienen que hacer efectivo un pago, ¿no?, por un servicio prestado en su momento, etcétera. ¿Ya? Y entre ellos generó contradicciones, ¿no? Ya lleva como 3 años, un tiempo, ¿no?, o más, esta petición colectiva que están formulando un grupo de personas, ¿no?, particulares, ante el Congreso de la República, y que aparentemente el Congreso de la República emite una ley favoreciendo, aquí sí no estoy muy seguro, ¿no?, a un grupo de ese sector, ¿no?, o dio otro tipo de derecho. Y ahí vinieron el grupo inconforme en contra del decreto, plantean amparo, ¿va? Eso es pillo de la televisión. Sí, Sergio, dígame. Es para explicar ese tema, licenciado. El grupo son los exmilitares, que ellos... Sí. Yo lo hago por respeto, ¿no? Ese es el grupo que está ahí. No, pero lo que ellos plantearon fue una inconstitucionalidad, porque lo que sucedió, sí, ellos habían pedido que se les aprobara una iniciativa de ley que les daba a ellos 120,000 quetzales por persona que hubiera estado, que fuera exmilitar dentro del conflicto armado interno. Pero les dijeron de que según la Constitución no se puede dar un resarcimiento por ningún tipo de situación que sea de guerra, y está en el mismo artículo que leímos hace poco. Y a ellos lo que se les aprobó, porque les dijeron de que lo que se les podía aprobar era una iniciativa de ley donde se les diera 37,000 quetzales por medio de realizar proyectos productivos ambientalistas. Y entonces ellos no querían esa iniciativa de ley. Ellos la que querían era la de 120,000 quetzales sin no hacer nada. Sí. Y por eso fue que gracias, Sergio. Eso ahí, analizando el fondo del asunto, es el derecho de petición que no fue satisfecho, ¿no?, en el sentido que ellos se dirigían. Amparo, pues. Inconstitucionalidad sería si una ley atenta contra las garantías constitucionales, ¿no? Pero ellos lo que plantearon fue una inconstitucionalidad al decreto ley que fue aprobado, donde se les daba 36,000 quetzales, porque eran 1,000 por 3 años. Sergio me va a perdonar una cosa. El concepto que usted mencionó, decreto ley, no existe. El concepto de decreto ley para todos jóvenes. ¿Y cómo sirve esto a las intervenciones? No se va a sentir mal, por favor, hoy, sino que vamos a aclarar. Gracias por corregirme, porque sí aprendo. Los decretos leyes son las leyes emitidas en un gobierno de facto. ¿Sí? En un gobierno de facto. Cuando se dan los golpes de Estado, etcétera, entonces llega un gobierno temporal, nombrado en una manera tan especial como ha sucedido cuando se dan los golpes de Estado en Guatemala. Entonces, hay un tiempo dentro del cual no existe Congreso, no existe autoridad absoluta del organismo judicial, sino que todo se centraliza en el jefe del Ejecutivo. Y el jefe del Ejecutivo resulta siendo supremo, ¿ya?, y tiene la facultad legislativa, hasta la facultad judicial en ciertos casos. Y ahí se emiten las leyes por parte del Ejecutivo, y estas son las leyes denominadas decretos leyes, ¿sí? Por eso es que el Código Civil, el Código Procesal Civil son decretos leyes, ¿se recuerdan de jóvenes? Así están identificadas, porque fueron emitidas en el gobierno de facto allá por el 63
64 y 65, ¿ya? En el 65 se emitió una constitución política, ¿no? Entonces, surgieron los diputados. Los decretos ordinarios son los emitidos por el Congreso de la República. Simplemente decretos, número tal del Congreso de la República. Cuando no hay Congreso de la República, las leyes son emitidas por la Secretaría General de la Presidencia. ¿Se imaginan ustedes? Un grupo de abogados, asesores elaborando leyes, ¿no? Entonces, esas leyes son decretos leyes, ¿sí? Perdón, Sergio. No, gracias, licenciado, por corregirme, me equivoqué. Tiene razón. Hay esa denominación. Bueno, entonces, independientemente si fue inconstitucional o fue amparo, frente a una petición formulada en su momento, esto ya salió como ejemplo, ¿no? Y gracias por la aclaración que hace Sergio. Bueno, jóvenes, el amparo, para tener algo, entonces, tiene dos, ¿por qué se plantea, no? ¿Por qué surge? Surge para proteger a las personas como sujeto de derecho, ¿no? Frente a las amenazas de violaciones a sus derechos. Yo interpreto de esa manera y me explico. Frente a las amenazas es porque aún no se ha dado efectivamente la violación de derecho, ¿no? Puede aparecer violación de derecho. Una amenaza latente por ahí. Frente a eso, hay que dar lugar al amparo. En materia administrativa, sí procede en ese sentido, ¿no? El amparo, en el caso del silencio administrativo. El silencio administrativo puede, porque ahí hay una amenaza latente, ¿va? Puede ser declarada sin lugar ni derecho de petición. ¿Ya? Puede dar lugar. O puede no ser admitida para su trámite ni contencioso administrativo, que decíamos en su momento, y eso lo vamos a aclarar en próximas clases. Entonces, ahí hay amenaza. Ahora, para restaurar, dice el concepto ¿va? Restaurar, bonito verbo en la Constitución, significa que ya la violación ya se dio. Aristides Luis Armando Pérez Jerónimo, dígame. No, solo aquí revisando mis notas de cuando recibimos en el cuarto semestre la parte procesal, a mí me enseñaron que en el segundo considerando como un objeto ideológico del amparo, que establece que dice que el amparo es una garantía contra la arbitrariedad, que está regulado en el segundo considerando de la ley. Perfecto. Perfecto. Ahí recoge el precepto constitucional, ¿va? Que yo decía una garantía constitucional establecida, pues. Desde la Constitución política. El amparo es una garantía. Definitivamente. Y si se da la violación de un derecho o porque se manifiesta una amenaza de violación del derecho, señores, hay que garantizar. Esa es la razón. Hay que garantizar el derecho amenazado. Garantizar el derecho violentado. ¿Ya? Reparar, dice la norma, ¿no? Eso es. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, coincidente, aquí la parte que dijo el compañero, me imagino que en derecho constitucional, ¿ah? Procesal constitucional, no sé, y llevan ustedes ese curso en la facultad, y qué bueno. Bueno, jóvenes, aquí el tiempo nos ha abarcado. Para profundizar un poquito en cuanto a la teoría del amparo, porque nos toca hablar y señalar cómo se actúa, ¿no? Cómo se presenta un amparo. Es decir, esto va a ser una demanda, pues, en contra de un funcionario público, ¿no? Ministro, viceministro, director general o gerente, alcalde, qué sé yo, rector USACO, ¿no? Presidente del Banco de Guatemala, bueno, depende. Pero entonces tenemos que irnos, tal vez no a profundidad, como yo decía al grupo anterior, este es parte de una discusión profunda del amparo. Si ya lo analizaron en derecho constitucional, que qué bueno, ¿no? Pero este tema es parte de una materia, o es una materia, mejor dicho, jóvenes, en la maestría de Derecho Constitucional en las universidades, ¿no? Les digo esto por experiencia,
es una materia profunda del análisis del amparo. En principio, que no hay ámbito, ¿eh? Es decir, contra la acción negativa de las autoridades del organismo ejecutivo, de las entidades descentralizadas, autónomas o no, de las autoridades del organismo judicial, de los funcionarios del organismo legislativo, que ya dijimos, ¿no? También la ley dice contra aquellas entidades que manejan recursos públicos, ¿no? Económicos, para financiar ejecución de proyectos, las ONGs. Contra la actuación de ellos se puede plantear amparo. Entonces, esto queda pendiente para la próxima clase. Pero ustedes pueden avanzar con la lectura, por favor, la ley de amparo. Yo, de mi parte, les estaré enviando un documentito de apoyo, el concepto teórico, que es lo que entendemos por el amparo, así un resumen, y también el formato o la estructura de una demanda muy especial, ¿verdad? Planteamiento del amparo. Es que nos va a servir muchísimo. Les estaré enviando yo, tal vez, ¿cuándo? El miércoles, ¿no? Porque el martes tenemos descanso. De acuerdo al calendario gregoriano, tenemos descanso y entonces nos veremos hasta el jueves próximo con ustedes. Les encargo, pues, que lean la ley para seguir avanzando. ¿Sí, jóvenes? ¿Hay dudas? ¿Comentarios? No, licenciado, no, perfecto. Muchas gracias de su parte. Todo bien, Lee. Muy bien, muchas gracias. Juan José Alessio, presente. Tengo pendiente su asunto, no se preocupe, ¿no? Tenemos que resolver. Bueno, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Ya?